Bienvenidos a todos a este culto devocional que damos el jueves y mi deseo es que Dios, como decía este domingo, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos en nuestro corazón alumbrar con su evangelio, podamos entender su esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo y podamos recibir el amor y el poder de Dios. Amén. Por eso dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo. Para los que me están escuchando por internet, como también aquí en el culto de hoy, podamos recibir su palabra y escuchar la voz de Dios. Amén. La lectura de la meditación está en Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Dice así: Y les dijo: Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirá a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios y hablará nuevas lenguas. Tomará en las manos serpiente y si bebiese cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Dice el mismo Señor Jesucristo nos anima para que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las criaturas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender, Señor, hoy lo que tú lo quieres decir. Seguimos proclamando el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas y que aprendamos más y más de Cristo. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y podamos ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Bendice la alabanza, bendice la palabra y bendice todo lo que vayamos a hacer en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a alabar al único que se lo merece porque ha cambiado todo nuestro pensar. Amén. Porque has cambiado todo mi pensar, porque has cambiado mi forma de actuar. Tú me diriges y siempre estás conmigo. 24 horas que tengo se me hacen poco, porque has plantado en
apasionados por ti. Queremos entregarnos a ti, tal y como somos, porque no tenemos más que darte, Señor, todo nuestro ser. Santo eres. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, gracias porque aceptas nuestra ofrenda. Queremos ser ese grato perfume como sacrificio agradable para ti, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, amén. Vamos a ir a Mateo 11, del 25 al 30. La palabra que Dios quiere cumplir en esta semana está en Mateo 11, del 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30 dice así. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a que el Hijo y lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Amén. El título del mensaje de hoy es El descanso para los cansados. Hemos leído en el versículo 25 que el mismo Señor Jesús dice que alabó al Padre y se gozaba del Padre porque le había revelado las cosas para que otros pudieran verla.
En el versículo 28 dice, vemos que el sufrimiento del ser humano, y dice que viene constantemente al corazón y al alma. Por eso Cristo dijo, sabiendo cómo está el ser humano, sabiendo el sufrimiento del ser humano, Cristo nos dice hoy, todas las personas que tengan enfermedades, que estén agobiados, cargados, cansados, agotados, angustiados, que tengan problemas, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Vengan a mí en el día de hoy. Sino hoy nos está diciendo el Señor que el gran médico nos invita a que vayamos a Él, el creador de los cielos y de la tierra. Él sabe muy bien cómo puede sanar nuestras vidas. Vemos realmente vemos la pasión de Cristo por los débiles. Y nosotros también tenemos que tener esa pasión por los débiles que están sufriendo sin Cristo. Cristo nos invita a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y también los que nos están oyendo, viendo por internet, que nos invita a que si tenemos ansiedad, de que si tenemos cargas, depresión, enfermedades, si estamos cansados, agobiados, ¿qué dice el Señor? Vengan a mí. Están diciendo que vayamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos nuestros problemas. Llama a los que están cargados, cansados, agobiados, y le provee la manera de descansar. ¿Y cómo descansamos? Dentro de Cristo. La paz de Dios está dentro de Cristo. Versículo 29. Nos habla de que hemos leído del yugo, que es hacer la voluntad de Dios, sino hacer los mandamientos, obedecer, mejor dicho, los mandamientos de Dios. Un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone dos o más bueyes. Se ata a cualquier cosa que se quiera y que los bueyes arrastre. El yugo que nos habla Jesús aquí puede significar cuatro cosas. Primero, puede significar la carga del pecado. Lo segundo es la carga de las demandas de los religiosos o también de los líderes evangélicos, sino cuántas veces los líderes nos ponen cargas de que no pueden llevarlas ni ellos. Yo he tenido que quitarme muchas cargas de que me han puesto otras personas por no entender bien la palabra de Dios. Nos habla en Mateo 23:4, dice que atan cargas tan pesadas que es imposible soportarla y la echa sobre los hombros de los demás mientras que ellos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Si nos está hablando aquí de mandamientos muy difíciles de cumplir o de cosas que no se ha entendido bien la palabra de Dios, que nos imponen los líderes de la iglesia algunas veces que no la llevan ni ellos, que nos dice también en Hechos 15:10. Ahora pues, los que tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Son leyes que nadie puede hacerlo. Cuidado con eso. También lo que puede significar es que habla de la tiranía de los gobernadores o también la fatiga de los que buscan a Dios. Pero el Señor Jesucristo nos dice hoy que nos libra de las personas de esta carga. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La libertad que tenemos en los hijos de Dios. El descanso que Jesús promete, ¿qué es? La paz de Dios. ¿Qué es lo que falta mucho en las personas en este mundo? La paz de Dios. Amén. Dice que tomar el yugo del Señor es aceptar la voluntad de Dios. El Señor vivió haciendo la voluntad de su Padre. ¿Qué dice Padre nuestro? No se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad del Padre. En Juan 6:38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Sino está diciendo que obedezcamos a Dios Padre. Se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Y también nos dice que seamos dóciles, manso, que significa no
ofrecer resistencia. ¿Qué nos dice? Que seamos humildes, que significa no tener amor propio, sino amor a los demás. El Señor fue manso, humilde de corazón. ¿Qué nos dice aquí? Que aprendamos de Él. El descanso que encontramos, el tomar el yugo del Señor, es aprender de Él. Ese descanso para nuestra alma. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que aprendamos a descansar en Él. Es un descanso que nos habla de nuestro interior. Versículo 30 dice que el yugo del Señor es la voluntad del Padre y su carga es la obra de llevar a cabo la voluntad de Dios. Su yugo es fácil, suave, agradable, no gravoso, y tal carga es ligera y no pesada. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que cojamos el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser sanados de tres cosas. Lo primero que necesitamos ser sanados es de lo que se ha grabado en nuestras vidas. Depende de lo que se ha grabado en nuestras vidas, eso será la respuesta que van a venir. Hay muchas cosas grabadas y por eso muchas veces fracasamos. Porque las cosas grabadas, las que tenemos, echan raíz. Y cuando echan raíz, ¿qué es lo que pasa? Que se convierte en nuestra naturaleza. Repito, las cosas que se han grabado en nuestras vidas van a echar raíces. Y luego eso va a ser nuestra naturaleza. Debemos de seguir grabándonos Hechos 1:1. Solo Cristo. Tenemos que grabarnos Hechos 1:3. Solo el reino de Dios. Tenemos que grabarnos Hechos 1:8. La plenitud del Espíritu Santo. Porque lo que se está grabando, tarde o temprano va a salir. Debemos de sanar lo que se ha grabado en nuestra vida que no es el Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos grabemos hoy el Evangelio. Romanos 16:25. Lo que está oculto desde tiempos eternos. Eso que está oculto es invisible y no lo podemos ver. ¿Qué es lo que está oculto de tiempos eternos? Génesis 3, el yo. El problema que se ha manifestado es ese yo, que está desde el principio en nuestra vida. Es un problema muy antiguo, que lleva mucho tiempo en nuestra vida y en este mundo. Ese problema, si darnos cuenta, entra en la familia, entra en nuestros hijos, y si no lo hacemos con el Evangelio, no vamos a salir correctamente de esa sanidad que necesitamos. Recordar que el problema de Israel, ellos tuvieron 400 años en esclavitud. Y Dios que le dijo al pueblo de Israel que se grabara la palabra de Dios. Recuerde en Deuteronomio 6 que nos dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés andando, cuando estés al lado, sino ¿qué nos está diciendo el Señor? Que le grabemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo que está grabado es su naturaleza y solo mediante Cristo es imposible cambiarlo, sino tenemos que grabarnos la palabra de Dios para ser liberados como el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que grabarnos? Tenemos que grabarnos Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente, Cristo. ¿Qué tenemos que grabarnos? Ese arca de salvación para que todas las familias que entren se salvarán. ¿Qué está hablando aquí? De Cristo. ¿Qué tenemos que grabarnos? Éxodo 3:18. Hay que grabarse esa sangre del Cordero que nos ha sacado de la esclavitud. Cristo nos ha sacado de Egipto. Debemos de cambiar lo que se ha grabado. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que quitarnos lo que se ha grabado, que no es el Evangelio? Porque se ha grabado cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Amén. Y eso al final es un problema. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de todo lo que está grabado, que no es el Evangelio. Lo segundo, debemos de ser sanados de la raíz. Ya sabemos cuál es el problema, ¿no es así? El problema es el pecado original, el problema es lo que se ha grabado en nuestra vida, que no es el Evangelio. Debemos de saber el método para salir de ahí. El método del mundo no te va a solucionar ese problema que tenemos del pecado original. No piense que si oramos mucho y hacemos muchas cosas va a ser solucionado. Debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Si no tenemos esa raíz en el Evangelio,
los problemas espirituales no se van a solucionar. Si no enraizamos la palabra, ¿qué nos va a pasar? Como el pueblo de Israel. Vamos a ser cautivos, confundidos, colonizados. Por eso enraícen en Isaías 7:14, Emmanuel, Cristo 24 horas con nosotros. Él dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Tenemos muchas cosas, pero tenemos que tener en primer lugar a Emmanuel. No se desanimen, solo cambien la raíz. Tenemos que sacar lo que está enraizado del mundo y poder enraizar en el Evangelio. Amén. Así seremos también sanados. Lo tercero es que debemos de sanar mi naturaleza, nuestra naturaleza. Debemos de tener el Evangelio para tener la vida. El método para vivir en el mundo, ¿cómo es? Con el Espíritu Santo. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podemos vivir este mundo con poder y siendo guiados por el Espíritu. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué nos habla aquí? Que no pensemos como piensa el mundo, ni hagamos lo que el mundo hace. ¿Qué está diciendo? En otra versión que lo tengamos más claro, cambien su manera de pensar con el Evangelio y cambiará tu forma de vivir. Necesitamos cambiar nuestra mente con el Evangelio. Amén. Tenemos que recibir respuesta conforme a la naturaleza que tenemos. Por eso es importante tener una naturaleza del Evangelio. Todo lo grabado, enraizado en naturaleza, se cambia con la palabra de Dios. Debemos de cambiar nuestro pasado. Si no, nuestra naturaleza nos matará. Por eso no vivan como el mundo vive. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Recuerden, cambien su forma de pensar con el Evangelio y cambiará su forma de vivir. Amén. Conclusión. Tenemos que tomar la palabra de Dios en este día. La palabra del púlpito, ¿para qué? Para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Tenemos que quitar lo que se ha grabado, enraizado, que no es el Evangelio, y grabarnos en nuestra vida Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo, como hizo la iglesia primitiva. Debemos enraizar con la palabra de Dios. Tenemos que tener una naturaleza del Evangelio. Y te bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedas permanecer dentro de Cristo. Todos los trabajados, cansados, agobiados, todos los que tienen problemas de ansiedad, con depresión, enfermedades, como dice aquí, agobiados, angustiados. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios? Vengan a mí, sino vengan a Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy puedan venir a Cristo y puedan ser sanados. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque en ti lo tenemos todo. Señor, yo te ruego por las personas que me están oyendo, si hay alguien que tenga enfermedades, que están agobiados, angustiados, cansados, cargados, con depresión, con ansiedad, tú los dices, Señor, que vayan a ti. Yo quiero orar, Señor, en esta tarde para que haya sanidad. Yo te ruego, Señor, porque me están oyendo, que pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y vengan a ti y reciban la sanidad con la palabra de Dios. Yo te ruego, Señor, que, como dices hoy tu palabra, que vengan al único que soluciona nuestros problemas y nos da sanidad, que es Jesucristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y siempre en nuestra vida. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.